El aroma de lirios y duelo flotaba denso en el aire del funerario Campos de Paz mientras me sentaba en una incómoda silla de plástico, observando a mi familia discutir sobre los arreglos finales de mi madre. La ironía no me pasaba desapercibida. Incluso en la muerte, María Elena Martínez no podía escapar de sus voces condescendientes y actitudes desdeñosas. Sofía necesita entender cuál es su lugar, declaró mi tío Roberto, con su traje costoso brillando bajo las luces fluorescentes mientras gesticulaba en mi dirección. Con 45 años. Siempre se había autoproclamado patriarca de la familia desde que mi padre murió cuando yo tenía 12. Esto no es un juego de niños. Los arreglos funerarios requieren madurez. Ajusté mi vestido negro sencillo, comprado en unos grandes almacenes, no en la boutique donde mi prima Carmen adquirió su atuendo de luto de diseñador. Y no dije nada, que pensaran lo que quisieran, que vieran el modesto Honda Civic estacionado junto al BMW de Roberto y el Mercedes de Carmen, que asumieran que seguía siendo la madre soltera fracasada a la que habían descartado hace años. Mi tía Isabel asintió, con aire sabio desde su lugar junto a la exhibición de ataúdes. Sofía, querida, tal vez deberías dejar que Roberto se encargue de los aspectos financieros. Sabemos que, desde el divorcio, el dinero ha estado justo. El divorcio. 3 años atrás, cuando finalmente dejé a mi esposo infiel y me mudé a un pequeño apartamento con mi hija de 10 años, Luna. 3 años de ellos, asumiendo que apenas lograba sobrevivir. Trabajando en mi trabajito de computadoras, como solían decir, mientras ellos llevaban sus vidas de clubes de campo y enviaban a sus hijos a colegios privados. El ataúd de bronce es más apropiado, continuó Roberto, señalando una opción de gama media. Hay que mantener la dignidad familiar, pero con sentido financiero. Carmen, su hija, examinaba sus uñas perfectamente cuidadas. Eso es. No queremos que la gente piense que somos tacaños. Pero tampoco podemos llevar a la quiebra a la pobre Sofía solo por las apariencias. Pobre Sofía. Reprimí una sonrisa y revisé mi teléfono con discreción. 3 mensajes de texto de mi socia. Márquez, adquisición de Campos de Paz aprobada. Documentos listos para firmar. Felicidades por la compra de $47 millones. Si tan solo supieran que su pobre Sofía había pasado los últimos 3 años construyendo un imperio empresarial mientras ellos la descartaban como un fracaso. Que el trabajito de computadoras se había convertido en una firma de consultoría tecnológica que gestionaba infraestructuras digitales para grandes corporaciones del suroeste, que llevaba años adquiriendo silenciosamente activos, incluyendo varios negocios en nuestro propio pueblo. Mientras ellos estaban demasiado ocupados compadeciéndose de mí como para notarlo. El director funerario, el señor Henderson, se acercó al grupo con su solemnidad ensayada. ¿Hemos tomado una decisión sobre los arreglos? Sí, dijo Roberto, tomando el control. El ataúd de bronce, servicio estándar, parcela en la sección C, nada muy elaborado. Finalmente hablé, en realidad. Me gustaría ver las opciones premium. La sala quedó en silencio. Las cejas de Roberto se alzaron con esa expresión condescendiente. Tan familiar. Sofía, sé realista. El ataúd de bronce es perfectamente respetable. Deja que los adultos se encarguen, añadió con un ademán desdeñoso. Apenas puedes pagar la renta. Asentí en silencio y saqué la carpeta que había traído. Señor Henderson, me gustaría discutir los arreglos en privado. Roberto resopló. Esto es ridículo. Sofía, no puedes permitirte. Tal vez deberíamos escuchar lo que tiene que decir, interrumpió amablemente el señor Henderson, aunque lo sorprendí echando un vistazo a los papeles en mis manos. Le entregué los documentos. Sus ojos se agrandaron al leerlos y luego me miró con una nueva comprensión. Por supuesto, señorita Martínez. Por aquí, por favor, mientras caminábamos hacia su oficina. Oí a Roberto murmurarle a Isabel, está delirando. Alguien debe detenerla antes de que nos haga quedar en ridículo. Ya en la privacidad de la oficina del señor Henderson, desplegué los contratos sobre su escritorio de caoba. Acuerdos de compra, estados financieros, documentación corporativa. Sus manos temblaron ligeramente al revisarlos. Señorita Martínez. No tenía idea de que usted era la compradora. La Junta mencionó que la venta era una firma de capital privado. Phoenix Holdings, confirmé mi empresa. La adquisición de Campos de Paz Memorial Parks incluye las 7 sedes en todo el estado. Él asintió, aún procesando. Y los crematorios asociados.
Empresas de monumentos y servicios florales, exactamente. Es una operación bastante extensa. Bien. Ahora, sobre los arreglos para mi madre. Cuando regresamos al salón principal, mi familia aún revisaba precios de ataúdes con calculadoras en sus teléfonos, intentando determinar qué pensaban que yo podía pagar. Luna estaba sentada en una esquina, leyendo un libro. Sabía más allá de su edad y acostumbrada al desdén que sus parientes mostraban hacia ambas. Dio Roberto, llamé, tenemos que finalizar los arreglos. Se giró, con el rostro ya preparado, para mostrar decepción. Sofía, espero que hayas entrado en razón. El ataúd de bronce es. El señor Henderson lo interrumpió. Recuperando su sonrisa profesional, la señorita Martínez acaba de adquirir toda nuestra cadena de parques memoriales. La adquisición se concretó esta mañana, el silencio que siguió fue absoluto. El teléfono de Carmen se le resbaló de las manos y cayó al suelo de mármol. La mano de Isabel se fue al cuello. La boca de Roberto se abría y cerraba como la de un pez fuera del agua. ¿Perdón?, logró susurrar Carmen. El señor Henderson continuó, claramente disfrutando el momento. Phoenix Holdings, la empresa de la señorita Martínez, ahora es dueña de Campos de Paz Memorial Parks, las 7 sedes, más nuestros negocios asociados. La transacción fue valorada en $47 millones. Roberto se dejó caer en una silla cercana. Su traje caro de pronto se veía menos impresionante. Eso es imposible. Sofía trabaja en computadoras. Diseño sistemas de infraestructura digital para empresas Fortune 500, corregí en voz baja. Llevo haciéndolo 3 años. Phoenix Holdings gestiona integración tecnológica para corporaciones con contratos en 2 estados. Saqué mi tablet y les mostré la lista de nuestros clientes. Nombres que conocían, empresas que habían oído. Contratos de millones. Mientras ustedes asumían que estaba fracasando, yo estaba construyendo algo real. Isabel fue la primera en recuperar la voz. Pero tu apartamento, tu coche, vives tan modestamente. Porque aprendí algo tras el divorcio. Terminé. Imagen no es riqueza. Presumir no es éxito. Construir algo duradero. Eso sí lo es. Carmen tecleaba frenéticamente en su teléfono. Aquí, dice Sofía Martínez, Phoenix Holdings. Valor estimado de la empresa, $180 millones, correcto, lo añadí. Según la última evaluación trimestral. Luna levantó la vista de su libro y sonrió levemente. Ella era la única que sabía la verdad, la única que me había visto trabajar hasta la madrugada, cerrando contratos, haciendo crecer el negocio. También había sido la única en hacerme preguntas reales sobre mi trabajo, en lugar de descartarlo. Roberto se esforzaba por recomponerse. ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué dejaste que creyeran que? Pregunté con calma, que porque no me volví a casar inmediatamente, debía estar fracasando, que porque decidí vivir por debajo de mis posibilidades. Era porque no tenía posibilidades. Nunca. Preguntaste por mi trabajo, Roberto. Solo asumiste. Me giré hacia el señor Henderson. Para los arreglos de mi madre, quiero el servicio platino, el ataúd de caoba con detalles en bronce. Y quiero hablar sobre establecer un jardín conmemorativo. En su honor, por supuesto, señorita Martínez. Podemos diseñar algo hermoso. Carmen aún miraba la pantalla de su teléfono. Papá, aquí dice que Phoenix Holdings ha adquirido 3 empresas importantes este año. Sofía ha salido en Business Weekly como una de las empresarias tecnológicas más innovadoras del suroeste. La ironía era perfecta. Habían pasado años descartando mis logros mientras leían revistas de negocios donde aparecía mi éxito, sin molestarse en conectar los puntos. Porque ya habían decidido quién era yo. ¿Hay algo más? Continué, sacando otra carpeta. El terreno adyacente al Parque Memorial. También lo compré. Planeo desarrollarlo como un campus tecnológico. Crear alrededor de 800 empleos bien remunerados en la zona. Isabel apretó su bolso con más fuerza. ¿De 800 empleos? El alcalde ya aprobó el proyecto. La inauguración es el próximo mes. Sonreí levemente. Pensé que sería un homenaje adecuado a la memoria de mamá. Siempre creyó en construir algo que perdurara. Roberto finalmente encontró de nuevo su voz. Sofía, no teníamos idea. Creímos que estábamos ayudando. ¿Ayudando? Alcé una ceja, como cuando decías en el club que estaba pasando por una mala racha. O cuando sugeriste que quizás necesitaba ayuda para los útiles escolares de Luna. Carmen se estremeció. Ella había sido quien sugirió crear un fondo para la educación de Luna.
asumiendo que no podría pagar un colegio privado. Mientras tanto, Luna asistía a una de las academias más prestigiosas del estado, con una beca completa por mérito que yo misma había gestionado a través de mis contactos corporativos. Estábamos preocupados por ti, protestó Isabel, débilmente. No, dije con firmeza, ustedes estaban cómodos con la idea de que yo fracasara. Les hacía sentir más seguros, más importantes. Después de todo, ¿no se suponía que la exitosa debía ser Carmen? La del MBA y el empleo en una firma de inversiones. El rostro de Carmen enrojeció. Trabajaba en una firma de inversión de nivel medio, gestionando portafolios ajenos mientras luchaba con su propia deuda estudiantil. No tenía nada de malo salvo el hecho de que la familia siempre la había enarbolado como la historia de éxito. Mientras ignoraban por completo mis logros, Luna cerró su libro y caminó hacia mí. Mamá, les cuento lo de la fundación de becas. La miré, llena de orgullo por su madurez e inteligencia. ¿Qué fundación, mija? La que creaste para niños cuyos padres trabajan en tecnología. Has estado pagando su educación de forma anónima, dijo, sonriendo, como cuando ayudaste a la mamá de mi amiga Jessica. Cuando su papá perdió el trabajo, Roberto tenía la cabeza entre las manos. Isabel parecía al borde del llanto. Carmen me miraba con una mezcla de respeto y algo que bien podría haber sido envidia. ¿Cuánto? Preguntó Roberto en voz baja. ¿Cuánto qué? ¿Cuánto has estado ayudando a otros mientras nosotros? Mientras pensábamos que tú eras la que necesitaba ayuda, reflexioné un momento. Las becas, las donaciones anónimas a organizaciones locales, los préstamos a emprendedores en apuros. El fondo que establecí para madres solteras que querían volver a estudiar. Alrededor de 2 millones al año, dije con sencillez. Es importante devolverle algo a la comunidad que te apoya. El señor Henderson carraspeó con cortesía. Señorita Martínez. Respecto al jardín conmemorativo, podríamos incluir elementos educativos. Tal vez una pequeña biblioteca o un centro de tecnología en honor a su madre. Me encanta esa idea, respondí. Y me volví hacia mi familia. Mamá siempre decía que la educación era el regalo más valioso que podías darle a alguien. Le habría encantado saber que su memoria ayudará a otros a aprender. Tardamos otra hora en finalizarlos. Arreglos. El servicio premium, el ataúd de caoba con detalles en bronce. Un jardín conmemorativo con centro de aprendizaje tecnológico y un fondo de becas a nombre de mamá. Roberto intentó varias veces contribuir económicamente, pero rechacé con cortesía. Ese era mi regalo para la mujer que trabajó 3 empleos para mantenerme en la escuela cuando papá murió. Al prepararnos para salir, Carmen se acercó con timidez. Sofía, te debo una disculpa. Todos te la debemos. Hemos sido terribles contigo. La observé, viendo algo que no había notado antes. Detrás de la ropa de diseñador y el maquillaje impecable, había agotamiento. Líneas de estrés que ni el mejor corrector podía ocultar. ¿Y en la firma de inversiones? ¿Cómo van las cosas? Pregunté con suavidad. Su rostro se quebró un poco. No muy bien. El mercado está difícil y están hablando de despidos. Mis préstamos estudiantiles. Dejó la frase inconclusa. ¿Eres feliz ahí? La pregunta la sorprendió. ¿Feliz? No lo sé, pensé. ¿Qué se suponía que debía serlo? Phoenix Holdings está expandiendo su división de análisis financiero, dije en voz baja. Nos vendría bien alguien con tu perfil. El salario es competitivo y pagamos. Los préstamos estudiantiles como bono de firma. Sus ojos se abrieron, incrédulos. Tú, después de cómo te hemos tratado. Eres familiar, respondí, y mamá siempre decía que la familia se ayuda. Pero le agregué con firmeza, sería un trabajo real con expectativas reales. Nada de tratos especiales por ser primas. Roberto nos oyó y se acercó. Sofía. Sobre lo que dije antes. Tío Roberto, lo interrumpí. Pasaste 3 años asumiendo que estaba fracasando en lugar de preguntar cómo estaba triunfando. Eso tiene que cambiar. Él asintió lentamente. Tienes razón. Dejé que mis prejuicios. Lo siento. Saqué otra tarjeta de presentación y se la entregué. Tu empresa de construcción ha tenido problemas, ¿cierto? Su expresión mostró sorpresa. ¿Cómo lo supiste? Es mi negocio saber que empresas locales podrían colaborar en desarrollos. El campus tecnológico necesitará socios constructores. Las firmas locales tendrán preferencia. Roberto miró a la tarjeta.
¿Nos considerarías después de asumir que no podías pagar ni una lápida? Sonreí levemente. Sí, pero solo si pueden hacer el trabajo. Esto no es caridad, es negocio. Mientras recogíamos nuestras cosas. Luna me jaló la mengue. Mamá, ¿vas a contarles lo otro? La miré con curiosidad. ¿Qué otra cosa, mi amor? Lo de comprar de nuevo la casa de la abuela. ¿Dónde creciste? Isabel ahogó un grito. La casa en Maple Street. Pero se vendió hace meses a una empresa de inversión. Phoenix Properties, confirmé, otra subsidiaria. La he estado renovando como sorpresa para mamá, pero hice un gesto hacia los arreglos funerarios que acabábamos de cerrar. La casa donde crecí, donde mamá trabajó tan duro para criarme tras la muerte de papá, que tuvo que vender cuando las facturas médicas la abrumaron, la recuperé, hace 6 meses. Iba a dársela por su cumpleaños número 70. En cambio, será parte de su legado conmemorativo. La estoy transformando en un centro comunitario para madres solteras que quieran continuar sus estudios continuo. A mamá le habría encantado eso. Roberto lloraba ahora. Lágrimas verdaderas le recorrían el rostro. Sofía, hemos sido unos necios. Sí, asentí simplemente, pero pueden mejorar al salir al estacionamiento. Noté que miraban mi Honda Civic con nuevos ojos. Ya no era el auto de alguien que no podía pagar algo mejor, sino la elección práctica de alguien que entendía que la riqueza no se trata de aparentar. Carmen se quedó un momento mientras los demás subían a sus autos lujosos. Lo del empleo. ¿Hablabas en serio? Completamente. Pero, Carmen, significa trabajar para tu prima menor, aquella que creías un fracaso. ¿Puedes con eso? Guardó silencio unos segundos. Creo que necesito aprender a manejar muchas cosas de otra manera. Luna se subió al asiento del copiloto y se abrochó el cinturón, mientras arrancaba el auto. Miró por la ventana al funeral, donde mi familia aún procesaba lo ocurrido. Mamá, ¿crees que ahora van a cambiar? Pensé en su pregunta mientras salíamos del estacionamiento. Algunos tal vez. Mi amor. Pero esa es una decisión que les toca a ellos. ¿Estás triste porque la abuela no verá el jardín conmemorativo? No, mija. Creo que lo ve todo, y creo que está orgullosa de que estemos construyendo algo que ayudará a otros a aprender y crecer. Mientras conducíamos de regreso a casa, pensé en el campus tecnológico que se levantaría junto al parque memorial, los empleos que generaría, el centro comunitario que ayudaría a madres solteras a alcanzar sus sueños, y el fondo de becas que crecería en nombre de mamá. Ella siempre decía que el éxito no se medía por lo que uno acumulaba, sino por lo que uno aportaba. Trabajó 3 empleos no para lujos, sino para darme oportunidades que ella nunca tuvo. Me enseñó que, con educación y esfuerzo, se puede superar cualquier obstáculo. Mi familia pasó 3 años creyendo que estaba fracasando porque no ostentaba una riqueza que aún no tenía. Nunca notaron que estaba construyendo, en silencio, algo duradero, algo que beneficiaría a toda la comunidad. A la mañana siguiente, las noticias locales publicaron el reportaje sobre la adquisición de Peaceful Meadows por $47 millones y el campus tecnológico en camino. Al mediodía, mi teléfono no paraba de sonar, llamadas de familiares, viejos amigos, contactos de negocios. Pero la llamada más importante vino de Carmen. Sofía, he estado pensando en lo que dijiste, sobre el trabajo. Me gustaría saber más. No porque necesite el dinero, aunque sí lo necesito, sino porque quiero entender cómo lo lograste. Cómo construiste algo real mientras todos nosotros mirábamos hacia otro lado. Sonreí. Mirando por la ventana de mi oficina, la ciudad donde, silenciosamente, había estado marcando una diferencia. Preséntate el lunes. Lleva tu currículum. ¿Y tus preguntas? ¿Y mi ropa de trabajo? Sí, Carmen. Ropa de trabajo. No trajes de diseñador. Tenemos un imperio que levantar. A veces, las mayores victorias no consisten en demostrar que los demás estaban equivocados, sino en demostrarte a ti misma que tenías razón, de la manera que realmente importa. Mientras colgaba el teléfono y regresaba a mi computadora, pensé en el jardín conmemorativo de mamá y el centro tecnológico que llevaría su nombre. Ella me enseñó que el éxito no se define por lo que los demás piensan de ti, sino por lo que tú creas cuando nadie está mirando. Y lo que construí mientras todos asumían que estaba fallando. Ahora ayudaría a cientos de personas a alcanzar sus propios sueños.
El funeral fue solo el comienzo. El verdadero homenaje sería las vidas transformadas, las oportunidades creadas y la comunidad fortalecida por lo que construimos juntas. Después de todo, eso era lo que mamá habría querido, no flores caras que se marchitan, sino algo que crezca y florezca mucho tiempo después de que todos nos hayamos ido.